Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestra transmisión de este canal de YouTube, LM Cuernavaca. Y el tema que estamos compartiendo, la fe y la ciencia y la fe. Y ciencia em, y todo eso que hemos compartido y cómo la ciencia se relaciona mucho con la fe y viceversa, ¿no? Ahora vamos a entrar precisamente a esta, eh, cómo dar respuesta a la fe y a la ciencia, si hay diálogo o conflicto. Vamos a ver qué podemos nosotros dar de respuesta a esta pregunta. ¿Diálogo o conflicto entre la fe y la ciencia? Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios, invocando su nombre y pidiendo la intercesión de la bienaventurada Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues fe y ciencia, diálogo o conflicto. Existe, hermanos, la creencia de que el desarrollo científico ataca o se contrapone a la fe cristiana. Y eso lo escuchamos no solamente en este ámbito del estudio, sino inclusive en ámbitos muy comunes de nuestra vida. A veces en nuestras conversaciones solemos decir, no metas la fe, no metas a la iglesia, no revolvamos, ¿no? Los temas. El día de ayer, en la nochecita que venía de una misa, venía caminando y escuchaba, ¿verdad? A unas personas que estaban conversando precisamente acerca de un funeral y de las misas de cuerpo presente. Y fue así de rápido porque alcancé, en lo que cruzaba la calle, escuché que estaban platicando de eso, ¿no? Entonces, sí hay gente que le dedica algún momento para platicar de algún asunto, ¿no? Y hay muchos asuntos muy tensos que puede uno conversar en torno a la fe, como la existencia de Dios, por qué si Dios es bueno, por qué hay tanta maldad, por qué la iglesia tiene tanto dinero, em, por qué a cada rato andan pidiendo. eh, Inclusive hay gente que platica de las personas que están dentro de la comunidad, ¿verdad? Que hablan de ellas. En fin, las conversaciones acerca de la fe o de la iglesia siempre están, siempre hay, siempre habrá algún motivo para hablar de algo, ¿verdad? Sea para bien, sea para evangelizar, sea para dar razón de nuestra fe, como también para engañar, para destruir y para evitar que la gente siga teniendo su fe, ¿no? Y de eso hay de todo. Después de este preámbulo, hermanos, que les digo que algo es muy común,
Eso es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hablamos diariamente, o en alguna comida, en alguna fiesta, en algún momento. La fe y la ciencia siempre han tenido ese conflicto, porque lo hemos generado nosotros. Pero en sí vamos a ver qué respuesta nos da esto, ¿no? Fe y ciencia, diálogo o conflicto. Y como dijimos, hay una creencia precisamente en el que la ciencia ataca o se contrapone a la fe, ¿sí? Bien, la fe y la razón, fides et ratio, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, puesto que tanto la fe como la razón buscan precisamente la verdad. Y esto nos eleva, eleva el espíritu humano. Por eso a veces me sorprende mucho a personas científicas, personas de gran pensamiento literario, grandes pensadores del mundo, que tienen una forma de expresarse tan maravillosa, pero que no tienen fe. Y ahí hablamos precisamente de ese espíritu del hombre, espíritu humano, ¿verdad? Como también de otros personajes que no solamente tienen el espíritu humano, sino también tienen el espíritu de la fe. Y entonces encontramos cosas aún, ¿verdad?, más interesantes. Si lo humanamente hablando, lo que hacemos es maravilloso, sorprendente, imagínense tener el aspecto de la fe, pues mucho más, porque hay una razón y ahorita vamos a ver, ¿no? La fe y la razón entonces son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Entonces, si tanto la fe y la razón nos eleva al espíritu humano, a la contemplación de la verdad, obviamente, pues es también encontrar esa verdad plena sobre nosotros mismos. Muchos han querido buscar la verdad, muchos han querido buscar a ese Dios trascendente. Muchos al no encontrarlo lo niegan y otros que lo han encontrado lo afirman con contundencia, ¿no? Dios está presente entre nosotros, como también hay quienes dicen que Dios está ausente, que no hay un Dios. Alcanza pues solo con leer el principio de la carta Fides et Ratio, que ahorita vamos a, si nos da tiempo terminando este aspecto, esta pregunta, dándole respuesta, veremos algún aspecto de la Fides et Ratio, que ya comenzamos a ver, ya les comenté algunos principios, pero para comprender en profundidad su espíritu y su esencia es necesario estudiar la Fides et Ratio, fe y razón. Razón y fe y razón deben estar hermanadas para que el hombre, ser naturalmente limitado por su propia condición, pueda alcanzar la verdad y trascender hacia Dios. Obviamente somos seres limitados. Les comentaba Santo Tomás de Aquino, es el gran doctor de la iglesia, murió muy joven, no terminó la Suma Teológica, que uno si lee la Suma Teológica se hace bolas con todo lo que está ahí, solamente él lo puede entender, y los que han estudiado de lleno a Santo Tomás de Aquino, pues lo comprenden, pero no terminó su obra, ¿verdad? Eh, Aparte, se hizo de base de su teología con la filosofía, tomando a Aristóteles, perdón, sí, Aristóteles como parte de su base de estudio, ¿no? Y si pasamos a la otra ala de la iglesia, que es San Agustín, otro grande, gran hombre, doctor también de la iglesia, él conociendo precisamente todo el mundo de aquel entonces conocido, el mundo romano, que inclusive fue vocero del Imperio Romano, conocía las grandes culturas de su tiempo y ahí además se hizo conocer, ¿verdad? A través de San Ambrosio de Milán, ¿verdad? Toda esa relación que había y que Ambrosio de Milán ya trataba, que era precisamente la fe y la razón, ¿no? Y cuando conversa con San Agustín, precisamente antes de ser San Agustín, conversaba con Ambrosio porque le llamaba la atención cómo Ambrosio hablaba, cómo eran sus prédicas,
Y de tantas cosas que decía, decía Agustín, es que esto lo dijo Plotino, esto lo dijo este filósofo griego, esto lo dijo este otro personaje. ¿Cómo es que él lo está diciendo? ¿Verdad? Él creía que los católicos de aquel entonces no conocían, no sabían y que hablaban de puras cosas que no tenían nada que ver. Pero cuando Agustín conoce a San Ambrosio y conoce también todas las filosofías de su tiempo, pues allí une su teología ya convertido, la teología, ¿verdad? Con su base que va a ser la filosofía de Platón, toda la idea platónica. ¿Verdad? Entonces en la iglesia hay dos alas, digamos, de conocimiento que son, digamos, las más usadas, ¿no? La teología y la filosofía de San Agustín con Platón y Santo Tomás con Aristóteles, ¿verdad? Son digamos, los dos cosas más trascendentes del conocimiento y que, bueno, se van compaginando con todo lo que conocemos ahora, ¿no? Bien, entonces alcanza solo con leer el principio de la encíclica Fides Ratio para comprender en profundidad su espíritu y su esencia. Tanto la fe y la razón deben estar hermanadas para que el hombre, que naturalmente, como dijimos, es un ser limitado por su condición, pueda de alguna manera alcanzar la verdad y trascender a Dios, que ese es el fin último del hombre, ¿no? Y las palabras citadas pertenecen a San Juan Pablo II, que permiten visualizar con claridad cómo se vincula la fe con la ciencia y la creencia con la razón. Y fíjense que en el periodo del pontificado de Juan Pablo II yo creo que uno de los papas más importantes, porque hace precisamente esta encíclica, aunque anterior, anterior al Papa Juan Pablo II, ya hubo un papa que intervino en cuestiones morales y éticas, ¿no? Sobre todo en el ambiente del trabajo, el Papa León XIII, ¿verdad? Que digamos es uno de los primeros papas que hace una encíclica en favor del trabajo humano, ¿verdad? Y así van a ir surgiendo, como también el Papa San Pío X, que entró precisamente en la época de la modernidad, le tocó ese cambio. Pablo VI, perdón, Pío XII, le tocó el conflicto más grande que ha tenido hasta ahorita el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Y todos han intervenido, digamos, en alguna manera, pero el Papa Juan Pablo II, con toda su experiencia, todo su conocimiento, entra precisamente como a dejarnos una base que ayudará en el futuro, hasta nuestros tiempos, precisamente para tener estas dos herramientas que son base fundamental de la fe y teología, de la fe y de la razón del hombre, ¿no? Que es precisamente la fides ratio. Eh, Volvemos, ¿verdad? Porque les comentaba, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, de los pensadores cristianos más influyentes de los primeros siglos, tras la venida de Cristo, nos recuerda durante el periodo de la patrística que no se accede a la verdad sino a través del amor, ni querer aquello que se desconoce. ¿Y cómo podemos conocer mejor? Pues naturalmente, dice San Agustín, a través de la razón, ¿verdad? Y es necesario, hermanos, para conocer, pues es necesario, pues tener bases, ¿no? Yo les decía algo muy básico en algún momento de mis homilías o mis pláticas, ¿no? En la escuela nos enseñaron a hacer oraciones con el artículo, el sujeto, el predicado, el verbo y demás. Si así nos enseñaron a hacer oraciones, así debe de ser también nuestra oración espiritual, ¿verdad? Haciendo una especie de enunciado con el cual yo inicio mi oración, ¿verdad? Y entonces comienzo ya a conocer y a crear mi oración con Dios. Y es muy sencillo, así como nos lo enseñaron los maestros y nos enseñaban a través del dictado, a través del pizarrón, eh, cómo está estructurada una oración. Así también tenemos un maestro espiritual, que es el Espíritu Santo, que nos va ayudando a formular nuestras propias oraciones, ¿no? Y a través de todo lo que nos han enseñado en la doctrina, en el catecismo, en la iglesia y demás, y vamos creando todo ese tipo de oraciones, ¿verdad? Y aún más sorprendente, hermanos, es cuando escuchas la oración de una persona que no tiene estas herramientas,
que no fue a estudiar a una primaria, por lo menos, ¿no? Y que te hablan de un Dios tan cercano que te quedas maravillado solamente de escucharlos, ¿verdad? Entonces están aquí las 2 alas de la fe, ¿verdad? Pero aquí están las 2 alas de la vida espiritual del hombre, la fe y la razón. Y San Agustín dice precisamente que para poder conocer, dice, para poder acceder a la verdad, no se puede acceder a la verdad si no es a través del amor, de amar verdaderamente, dice San Agustín, ni de querer aquello que se desconoce. Por eso, para poderlo conocer mejor, es necesario la razón. Y motivados por promover un conocimiento mayor durante la vida de todos, o la vida de San Agustín, ¿verdad? Eh, Él comenzó precisamente a ese diálogo entre la filosofía de su tiempo y la teología de su tiempo, ¿verdad? Por eso es muy importante toda la obra de San Agustín, inclusive la ciudad de Dios, que está haciendo un paralelismo con la ciudad de Estado, con un Estado de gobierno, lo asemeja pues a una ciudad de Dios. Muy interesante. Ahora, la fe pues necesita la razón. De acuerdo con el filósofo, existe una idea equivocada en torno al catolicismo y a su rol para el desarrollo científico. La primera religión del mundo que deja de adorar a los astros y cree en un Dios racional, que es el Logos, y que organiza el universo con un determinado orden. Es la judía, es el pueblo de Israel. Para la primera religión que se dedica a esto, a dejar de adorar a los astros y creer en un Dios racional, es el pueblo judío. Y es a través del pueblo judío que hay una anécdota de un sacerdote que estaba estudiando Biblia, que ahora es doctor de Biblia. Decía que al meterse a estudiar precisamente la Sagrada Escritura, yendo a esos lugares donde es la tierra de la palabra, la tierra de la Biblia, la tierra del libro, pues entre todas las personas que conoció un grupito de judíos muy devotos, muy inteligentes, muy sabios, y que le dijeron una vez al padre, mire, padre, en la noche, acuéstese en la azotea de su casa y vea hacia el cielo, contemple las estrellas, ¿no? Y ahí está la creación. Así es como se formó el Génesis, contemplando, ¿verdad? Inspirados bajo el poder del Espíritu de Dios. Y el padre hizo lo mismo en algún momento, dice que, pues voy a hacer la prueba. Y sí, se acostó y estuvo contemplando el cielo, las estrellas, la noche. Interesante. Y ahí descubrió precisamente ese valor tan grande de la inspiración del Espíritu Santo, la inspiración divina, ¿verdad? Que hace precisamente dejar todo eso por buscar más y es adentrarse aún más, ¿no? La Edad Media fue una época mucho más desarrollada de lo que se cree y en gran parte fue gracias al pensamiento cristiano. Incluso su impacto es mucho mayor al que se piensa, por ejemplo, Habermas es un filósofo ateo, reconoce que la ética del mundo laico y occidental proviene de la herencia judio-cristiana, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a ver también algunos pensamientos y se los voy a compartir, yo creo que en otro momento. Pensamientos de muchos hombres y mujeres que dedicados a la filosofía y a la ciencia, a la razón, pero que tienen frases que terminan como esta, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad? Dice Habermas, siendo él ateo, reconocer toda la ética del mundo laico, ¿verdad? Toda la vida moral que la iglesia ha enseñado, ¿verdad? Proviene, dice, de la herencia judio-cristiana, ¿verdad? Eso es interesante porque ya de aquí ya descubrimos, ¿verdad? Que la iglesia tiene un valor tan grande que todo lo que ha enseñado, no solamente los sacerdotes, sino el mundo laical, tiene una gran repercusión en el mundo, ¿verdad? Y por eso les digo que vamos a ver algunos pensamientos que terminan siempre diciendo adiós. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, a ver si lo encuentro y se los comparto bien, bien amplio.
Uno de los psicólogos muy importantes, precisamente en la estructura, en el comienzo de la psicología, él decía, no me acuerdo bien su nombre, por eso le digo que después lo voy a buscar bien. Decía que bajo de la piel, ¿verdad? Debajo de la piel, que él al estudiar la piel, ¿verdad? O más bien en sus estudios sobre el pensamiento humano, decía que debajo de la piel había como una pequeña línea, una pequeña capita, dice, que no sabía cómo llamarle, dice, y esa capita, dice, es el espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿no? Que él va a decir después, bueno, pues es el Espíritu Santo, es algo que está que pasa sobre mi inteligencia, ¿no? Bien, ya veremos algunos aspectos, ¿no? Y aquí ya vemos uno, Habermas, pues reconoce la importancia de la ética del mundo laico y occidental que viene pues de la herencia judeo-cristiana. Otro personaje, Pastorino, un punto central de este debate es que la fe no es ciega, sino que ciego es el fanatismo. Cuando se dice que la fe lo es, también se está queriendo decir que no puedo tomar en cuenta la evidencia, pero desde el momento que la fe no renuncia a pensar, no es ciega, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar con un personaje también muy importante, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, un hombre de fe y de ciencia, ¿verdad? De hecho, hay unos comentarios, em, una colección de 3 libros que habla precisamente de la razón y la fe. No los vamos a ver aquí, puesto que no terminaríamos de contemplarlos, ni de leerlos, ni de estudiarlos. Pero Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, fue un hombre también muy importante y centrado en las ciencias, ¿no? Entonces, la fe no es ciega, dice Ratzinger, que la fe no consiste en aceptar cualquier cosa, ¿sí? Sino que obviamente tiene que tener una razón. San Agustín diferenciaba entre el crédulo y el creyente y afirmaba que quien cree precisa que sea algo creíble y razonable y no un divague o algo irracional. Esta afirmación en el ámbito católico puede parecer muy normal, pero fuera de a algunos les parece que se está cambiando el pensamiento del catolicismo, ¿verdad? Y eso es verdad. Este pensamiento es real, yo lo he vivido. Lo hemos vivido muchos hermanos en la vida común. Hay quienes son crédulos y creyentes, ¿no? Algunos crédulos, ¿verdad? Pueden decir, bueno, es que gracias a Dios eh, me salvé del accidente y hasta ahí. Y el creyente dice lo siguiente: tuve un accidente, Dios me ayudó y ahora ya le sirvo en la iglesia, ya presto mi servicio y creo que Dios ha hecho en mí grandes cosas y ahora yo le quiero corresponder sirviéndole, yendo a misa, estudiando, comprometiéndome en el servicio apostólico. Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay muchos crédulos, ¿no? Muchísimos, yo creo que la mayoría, ¿no? eh, y otros y otros son creyentes fervorosos, comprometidos, ¿no? Precisamente eso puede ser un problema, porque el crédulo puede llevar, como comenzamos diciendo, al fanatismo, ¿verdad? El fanatismo si ciega y no ves, ¿verdad? Y eso ha pasado también a lo largo de la historia, ha pasado también en nuestras vidas, muy comunes, ¿verdad? ¿Cuánta gente es tan fanática que no la sacas de ahí? Vamos a poner un ejemplo que es muy común, las imágenes, ¿no? Que es un tema controversial, ¿verdad? Son de los temas que a veces no tenemos una respuesta cuando nos encontramos con un hermano separado. Pero hay quienes piensan, por ejemplo, a San Juditas o San Judas, que él es el que hace los milagros, ¿no? Entonces aquí encontramos que hay una fe, sí hay fe, pero la fe está ciega porque la gente cree que la imagen, ¿verdad? O ir a la iglesia más importante en la Ciudad de México de San Judas, ir y tocar a San Judas, ir, llevar una imagen de San Judas o tener una imagen de San Judas, inclusive curada por los brujos, esa es la que nos está haciendo el milagro, ¿no? Porque no es un amuleto, no tiene poder esa imagen. Y entonces aquí está desvirtuada la razón y la fe. Entonces,
para poder darle encauce al pensamiento, hay que dar a conocer o enseñar que el que hace el milagro es Dios, a través de Jesucristo y a través de sus santos. Entonces aquí ya empezamos a hablar de la tría, de, la, de las intercesiones, perdón, que hace los santos, lo que hace la Virgen María, lo que hace, aquí se lo voy a buscar de una vez, para que no nos quedemos con esos. A ver, déjenme ver a ver si lo tengo por aquí, a la mano. Y aquí estamos en otro tema, ¿verdad? El tema es precisamente de la veneración. Aquí entramos a lo que es la adoración, que la adoración es el culto que solo se debe a Dios por tener la excelencia absoluta e infinita. La hiperdulía, veneración especial que se le da a la Virgen, ¿ven cómo cambió? Aquí es veneración especial que se le da a la Virgen María, considerada por la Escritura el ser más grande en gracia y amor después de Jesucristo. Idulía, veneración que se le da a los santos, ángeles y beatos por la excelencia de sus virtudes y santidad. Y hay otra, que esa sí creo no la tengo aquí, y no recuerdo bien cómo se menciona, pero hay otra que es precisamente de San José, ¿verdad? No la voy a tener aquí, después se las voy a buscar, porque aparece después en una cuarta otro tipo de formas de veneración y de culto y de adoración, ¿verdad? Entonces, ahí están, ¿verdad? Entonces aquí entramos en otro ambiente, ¿no? Muy interesante también y del fanatismo. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como también hay gente fanática en el otro ámbito de la ciencia que, aunque están viendo la evidencia, aunque están conociendo los testimonios, aunque están escuchando a gente que ha sido tocada por la gracia de Dios, no abren su corazón, no hay esa apertura del corazón y el pensamiento y se aferran a la sola razón, ¿verdad? Y entonces esto también se vuelve un fanatismo, ¿verdad? Bien, hay algo, dice el Papa Ratzinger, hay algo que viene y es interesante. Dice, la fe no nos libra de dudar. La duda es parte de la existencia humana y del crecimiento de la fe. Y aquí vamos a entrar a René Descartes, que ya lo mencionábamos la vez pasada, que fue amigo y compañero de uno de los sacerdotes que aportó a la ciencia su pensamiento. La duda siempre es importante. Esa duda es como una plataforma, ¿verdad? Y es precisamente la fe no nos libra de dudar, al contrario, nos va a ayudar a tener un discernimiento y a profundizar en la fe, ¿verdad? La duda es parte de la existencia humana y del crecimiento de la fe, ¿verdad? Y como dice la carta a los hebreos, si no mal recuerdo, es dar razón de nuestra fe. Está plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 158 y 159 cuando se habla del preámbulo del credo de la fe. El documento dice que la fe trata de comprender y que es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe, comprender mejor lo que le ha sido revelado. El hambre de formación es un signo muy fuerte de una fe que está viva. Aquí está un punto de inflexión para nosotros como cristianos. El hambre de formación es un signo muy fuerte de una fe que está viva, que se pregunta y que busca. Por eso la diferencia entre crédulos y creyentes. El creyente puede inclusive seguir buscando, ¿verdad? Y el crédulo se queda con eso, ¿verdad? Y hazlo sacar de ahí, es bien difícil que hasta conflictos hacen, ¿no? Bien, ya no nos metemos en otras cuestiones que hay muchas que podemos hablar aquí y que son conflictivas, ¿no? Una procesión, una peregrinación, el famoso usos y costumbres, bien complicado. Bien, no puede existir el desacuerdo entre la ciencia y la fe. Si la razón me dice que la pared es blanca, pero la fe me indica que en realidad es negra, San Agustín nos dirá que una de las dos estará equivocada. La verdad es una, Dios es uno y no se contradice, ¿verdad? Entonces,
Obviamente, si la pared es blanca, blanca ha de ser, ¿verdad? Pero si la fe, perdón, si la pared es negra, negra debe de ser, ¿verdad? Entonces, aquí es donde debemos de compaginar precisamente estos dos pensamientos, ¿verdad? Bien, entonces estamos dando respuesta, ¿verdad? A la pregunta. La pregunta es, ¿se contraponen, ¿verdad? Diálogo o conflicto. ¿Hay un diálogo? Claro que sí, ¿verdad? Conflicto. Aquí en lugar de conflicto le podríamos poner duda, sí, porque si no dudamos, ¿cómo conocemos, no? Bien, es como aquel niño que le están enseñando las matemáticas y le dicen que 2 más 2 es 4, ¿no? Y el niño, pues que está aprendiendo, pues tiene su duda. ¿Cómo sé que son 2 más 2? Son 4, ¿verdad? Y ahí es cuando decimos, pues con peras y manzanas le enseñamos, y es verdad, porque vas colocando los elementos que forman ese resultado. Esos 4 forman esto, ¿no? Entonces el niño ya se quita la duda y comienza a pensar. Dice, ah, ya sé. Entonces si yo pongo otro, un tercero van a ser 5, y si pongo un cuarto van a ser 6 y así, ¿verdad? Va conociendo, vamos aprendiendo y hay ese hambre de seguir conociendo, ¿verdad? Bien, el cristiano entonces convive con la duda, obviamente, ¿verdad? Convivimos con ella, convivimos con la duda. Em, ¿Existen claras diferencias entre la Iglesia Católica y otras comunidades cristianas? Obviamente que sí, ¿verdad? Son diferentes pensamientos. Inclusive por alguna cosita, una palabrita, se han creado divisiones, porque a veces las diferencias en términos o en pensamientos entre la Iglesia Católica y otras comunidades cristianas, pues hace que se desvirtúen, ¿no? Bien, algunos cristianos evangélicos dicen que la Biblia, toman la Biblia, perdón, desde una perspectiva literal, situación que a criterio del que es docente, del maestro, genera grandes dificultades. Ellos niegan la teoría de la evolución. En cambio, el catolicismo nunca se opuso a la ciencia ni a la teoría de la evolución. De hecho, le metí, ahí está, ¿verdad? Ya después veremos en otro punto que es la ciencia y la iglesia. Vamos a ver cómo hay esa relación con las diferentes materias que hay, ¿verdad? De estudio, ¿verdad? Y ahí, entre ellas vamos a ver precisamente el tema de Galileo Galilei. Pero en ese sentido, ¿verdad? Mientras que el mundo cristiano, ¿verdad? El mundo evangélico, eh, se basa solo en la escritura y de ahí no salen, ¿verdad? No hay una apertura al conocimiento, pues ellos literal dividen. A mí me tocó conocer un hermano en la secundaria que era testigo de Jehová. Y como saben algunos digo, no todos, él no saludaba la bandera y no cantaba el himno nacional, que porque era idolatría, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Este, y sí se ve separación de todo, ¿no? O sea, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ¿verdad? Entonces, dentro de ese ambiente, ¿verdad? Mucho de lo que el mundo evangélico ha hecho es solo basarse en la escritura, pero niegan algunos aspectos de la razón, ¿no? O algunos aspectos de la ciencia, ¿sí? En cambio, el catolicismo ha sido lo contrario, nunca se ha opuesto a la ciencia ni a la teoría de la evolución, ¿verdad? Sino que precisamente está la duda. Vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a estudiar. ¿Por qué la Iglesia Católica nunca lo hizo? Porque siempre se interpretó la escritura no de modo literal, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de la creación, por ejemplo, si los cristianos evangélicos niegan la teoría de la evolución, porque el cristianismo en sus primeros tiempos, ¿por qué interpretaba entonces la escritura? ¿Por qué siempre se interpretó la escritura no de modo literal? Y aquí ya responde San Agustín. Ya se hablaba de la lectura alegórica del Génesis, y están las lecturas alegóricas del libro del Génesis. Los padres de la iglesia lo tienen, ¿verdad? De hecho, en la liturgia de las horas que nos rezamos, la liturgia de las horas y compartimos la segunda lectura
del oficio de lectura, ahí nos vamos a encontrar con muchas alegorías, precisamente en torno a la palabra de Dios, ¿verdad? A los que toman toda la Biblia al pie de la letra van a enfrentar un conflicto con la ciencia, ¿sí? Para el catolicismo esto no es ningún problema porque está abierto. La fe no es tampoco un mero sentimiento, ¿verdad? La fe no es un mero sentimiento, no es ciega ni es contraria a la ciencia, según el pensamiento católico, ¿verdad? Por eso es importante. Sí ha tenido, como se ha dicho en la historia, tal vez sus contrariedades, sus señalamientos, inclusive su forma de juzgar, ¿no? Y recordando precisamente lo que ha sido muy común en la Edad Media, que la Inquisición contra el avance científico, el avance literario, todo este tipo de cosas, que la Iglesia guardó documentos que eran considerados eh, libros oscuros que no tenía que nadie tenía que conocer. Ha habido de todo en el mundo, ¿verdad? Pero en el sentido de la ciencia, la fe no es, como se dice, no es un mero sentimiento, no es ciega ni es contraria a la ciencia. Siempre se ha buscado, ¿no? Eh, Benedicto XVI aportó durante su pontificado lo siguiente: hay algo que viene de Ratzinger y es interesante, la fe no nos libra de dudar, la duda es parte de la existencia humana y del crecimiento de la fe. Reconocerla es un acto de honestidad y humildad intelectual, ¿verdad? En la materia de lógica, fe y duda son opuestas, pero para Ratzinger en la existencia, esos dos conceptos conviven dentro de la misma persona y en cada uno de nosotros. Fíjese que la materia de lógica, no sé si alguna vez llevaron por lo menos un pincelazo de eso tal vez en la secundaria, estuvo en la prepa. Nosotros la estudiamos en el seminario, en la licenciatura de filosofía, todo un año. Y qué difícil, es como si fueran matemáticas, pero en palabras, ¿no? En pensamientos e ideas. Eh, es complicado, algunos lo entienden muy rápido, otros, como en las matemáticas, quienes que la entienden muy rápido, otros les cuesta trabajo, ¿no? Pero es esencial, puesto que aunque no usamos la lógica así en fórmulas o las matemáticas en fórmulas aquí como para, quiero hacer un cálculo matemático sobre cuánto voy a desayunar o voy a comer, ¿verdad? Pues no los hacemos. Y hay gente que se especializa en eso, ¿no? Sobre todo los que se dedican a la nutrición, ¿verdad? Hacen el estudio de la persona y la checan y ya te dicen, mire, su cuerpo necesita comer lo siguiente, ¿verdad? Ya se hizo todo un análisis, ¿no? Químico, físico, biológico, matemático, todo lo que quiera uno ponerle ahí, ya está, ¿no? Y ya le pones el aspecto espiritual. Ah, pues bueno, pues por mi salud, por mi bienestar, para estar más tranquilo en mi cuerpo, pero también en mi espíritu, ¿verdad? Y le pido a Dios que me ayude a llevar una buena y sana nutrición de mi vida. ¿Ven cómo se va compaginando? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, dentro de esto, pues el Papa Benedicto XVI pedía reconocer precisamente el acto de la duda, ¿verdad? Como algo honesto y humilde de nosotros, ¿verdad? Decía también una frase que nunca se me ha olvidado y yo creo que es una de las que con las que me he quedado. Decía el Papa Benedicto XVI que la iglesia no posee la verdad, sino la verdad posee a la iglesia, ¿verdad? Precisamente esa verdad es Dios, es Cristo, ¿no? Cristo posee a la iglesia no es que posee la verdad, ¿verdad? No es que la iglesia tenga unas llaves y cierre o ahora más modernos, ¿no? Con claves electrónicas, esta clave no la van a saber y nunca van a abrir el conocimiento de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la verdad posee a la iglesia porque la verdad es Cristo. ¿Sí? Bien, fe y ciencia desde nuestro catecismo, y con eso vamos a terminar esta parte, puesto que el catecismo en el numeral 158 y 159, el catecismo de la Iglesia Católica, nos presenta lo siguiente. Dice el numeral 158. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe. Es inherente por dentro, ¿verdad? A la fe
que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. Eso si tenemos hambre de conocer. ¿Sí? La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Efesios 1:18. ¿Verdad? La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, en su conexión entre sí con Cristo, centro del misterio revelado. Es necesario la gracia de la fe que abre los ojos del corazón. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe la fe por medio de sus dones. ¿Verdad? Y dice San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿Verdad? Ojalá no dejemos esto de un lado, ¿sí? Que tengamos el hambre de conocer. Y el último, el numeral 159, dice, a pesar de que la fe está por encima de la razón, porque es un regalo de Dios, un don de Dios, jamás puede haber contradicción entre ellas. No hay conflicto entonces, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso decimos que Dios no se puede contradecir a sí mismo. Por eso la investigación metódica de todas las disciplinas, y vamos a ver en otro apartado precisamente esas disciplinas, sí se procede de un modo realmente científico y según las normas morales. Nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son. Esto es muy bello, hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Que aún sin conocer, dice el catecismo, en el numeral 159, aún sin saber, aún sin conocer, y quiere conocer, quiere saber, está guiado por la mano de Dios. Incluido, ¿verdad? Aquí, aquellos que no están que no tienen, digamos, una fe, porque vamos a descubrir también, hermanos, que hay mucha gente que ha aportado a la ciencia y que gracias a eso podemos decir nosotros, gracias a Dios estoy sano por este medicamento. Gracias a Dios por esto que esta persona hizo, ¿verdad? Por ejemplo, un albañil, para que no cree en Dios, que es ateo o que es cristiano evangélico, y que le pedimos que nos hiciera una casa y la hizo. Le agradecemos a quién, a Dios y a Él por su trabajo. Obviamente le va a estar agradecido con uno porque recibió su paga. Precisamente lo que dice el número 159, ¿no? ¿Verdad? Quien dice, con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Ahora aquí nos toca a nosotros también, ¿verdad? A seguir indagando, estudiando, profundizando en este conocimiento de Dios, perdón. Muy bien, entonces, con esto, hermanos, quiero terminar esta pregunta. Entonces, la fe y ciencia, diálogo, conflicto, hay un diálogo, ¿verdad? Hay un diálogo siempre entre ambos y una complementación. Fides et ratio, ¿verdad? Conflicto no lo hay porque no se contraponen, ¿verdad? No son conflictivas, sino que hay algo que las une y esa unión es la duda, ¿verdad? Esa duda, como le llamará René Descartes, la duda metódica, precisamente para elaborar el método de conocimiento, ¿verdad? Y esa duda también nos hace, como dijimos ahorita, la duda nos traerá a nosotros, ¿verdad? Em, la fe no es un mero sentimiento, no es ciega ni es contraria a la ciencia,
La duda es parte de la existencia humana y del crecimiento de la fe. Entonces, con ello también podemos ir creciendo y obviamente, pues ir resolviendo todas aquellas cuestionamientos que solemos tener, ¿no? Y que muchas veces, pues tenemos que preguntar y dar razón, ¿verdad? A nosotros nos pasa constantemente, cuando alguien nos pregunta, padre, ¿y por qué pasa esto y por qué el otro? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Me puede dar un consejo de aquello? De alguna manera tenemos que dar razón de algo. Y es algo, pues, es el espíritu que nos ayuda a poder dar em, una razón a las cosas, ¿no? Muy bien, hermanos, pues con esto termino esta parte y nos vamos a ir metiendo también ahora un poquito a la cuestión la Fides Ratio, al documento del Papa Francisco sobre la inteligencia artificial, y algunos elementos y aportes de pensamientos de grandes personajes científicos que son ateos, pero que han dado también una razón de su fe, aunque no lo crean profundamente, pero dan razón de su fe. Y quiero terminar con un testimonio auténtico, verídico, que es, digamos, como un preámbulo a lo que podríamos decir más adelante, de una maestra que nos contó, una maestra ya falleció. La maestra nos daba clases, y la maestra era francesa y mexicana. Sus padres se vinieron a México después de muchos conflictos y ella tenía las dos nacionalidades, ya una señora ya grande, maestra, conocedora de la filosofía y de la hermenéutica, filosofía del lenguaje. Y y siempre, hasta que un día le- abrió su corazón y nos dijo que pues ella no creía en Dios, este, ni en ni en Jesucristo, ni en nada, ¿no? Que ella iba a dar clases al seminario porque, pues, vio la oportunidad de dar clases y, pues, vio la oferta de trabajo y, pues, aceptó trabajar. Al fin y al cabo, pues, es nada más dar la clase de hermenéutica o filosofía del lenguaje, pues, eso le gustaba a la maestra, ¿no? Y, pues, ella lo daba, hasta que un día, les digo, abrió su corazón y nos dijo eso. Y pasó, ¿no? Pasó el tiempo. Llegó un momento en el que, pues, ya no iba a dar clases, y nosotros nos quedamos como, ¿qué pasó? Nunca falta. Era como relojito la maestra, pum, 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 siempre presente, nunca faltaba, ¿verdad? Y se aventaba las 2 horas de clase puntualitas. Y de repente, un día faltó, otro día faltó, y nosotros quedamos, ay, creo que ya la maestra ya no va a venir. Pensamos que ya había renunciado o que ya había encontrado otro trabajo. Pues no, estaba enferma. Estaba enferma y la había encontrado su hija, en lo que era su casa, en la biblioteca. Ella estaba ahí, pero sufrió un accidente y, pues, se cayó y ahí quedó, ¿no? Ya cuando su hija la encontró, pues, la encontró, delicada, ¿no? Y se murió, ya no se pudo salvar. Y dice que la hija, porque después la hija fue al seminario, pues, a dar, razón de su madre, la muerte y todo, y una petición muy especial. La hija sí iba a la iglesia católica muy profundamente. Sus hijas habían hecho su primera comunión en ese momento, en ese periodo que le tocó a la maestra enfermarse, perdón, sufrió un accidente, pasar un tiempo de recuperación y morir, ¿no? No se pudo, no pudo sobrevivir. Pero en ese periodo dice la hija que su madre le dijo, hija, dice, por si las dudas, ¿verdad? De todo lo que yo enseñé en el seminario y que abrí mi corazón, ¿verdad? Por si las dudas, díganle a los padres del seminario, ¿verdad? Que me hagan una misa cuando muera, ¿verdad? Por si hay algo allá. Y ese fue el testimonio de la hija, de su hija que nos los contó. Y precisamente en una misa llevaron sus cenizas a la capilla del seminario y se ofreció la misa por ella, ¿no? Y ahí nos contó
esa anécdota que para mí es algo extraordinario porque la maestra de verdad era bien puntualita, bien todo, bien exacta. Y nunca nos había hablado de Dios, siempre todo sus clases, ¿no? Pero llegó un momento en el que sí se abrió su corazón y nos dijo que no creía en Dios, que ella no tenía nada que ver con él. Y pues tuvo este accidente pues al no poderse recuperar totalmente y, y morir, pues eso le dijo a su hija, ¿no? Entonces, es un testimonio y sus restos, si no mal recuerdo, sus cenizas están en el seminario, en la capilla del seminario menor, ahí sepultadas, ¿no? Sus restos, sus cenizas. Y uno dice, bueno, este es un testimonio increíble, ¿verdad? Increíble, como otros que ha habido también, que seguramente al no tener eso, esa fe, y que se viven solo de la razón, pues les hace falta algo, un pedazo, ¿no? Y ese pedazo es la fe. ¿Verdad? Y aquí por lo menos la maestra, digo, lo encontró al final de sus días, precisamente por si las dudas, dice, de los padres, que hagan una misa por mí, ¿verdad? Bien, con esto termino, hermanos, y vamos a hacer la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. Por su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de honrar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te, supli- te suplicamos te suplicamos confiadamente por su intercesión, nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidios. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.